¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 11 de la mañana con 5 minutos estamos comenzando la primera mañana. Hoy, 1 de julio, comienzo presentando primero a mis compañeras. Carolina Ramos, ¿cómo le va, Ramos? ¿Qué dice? ¿Cómo estás, Pato? Buen lunes, buena semana. Bueno, una semana con actividad intensa, Pato, en las comisiones y una sesión pedida para el día miércoles que fue postergada para el mes de agosto. Vamos a estar contando de qué se trata. Muy bien, enseguida estamos con todos los datos del clima, orden del día, pero antes la saludamos a ella, María Caferata. ¿Cómo le va, María? ¿Cómo estás, Pato? ¿Cómo estás, Caro? Bueno, arrancamos la semana de vuelta, un poco el escenario que se está empezando a ordenar después de la sanción de la ley bases y el paquete fiscal. La agenda parlamentaria también empieza a estructurarse un poco. Vamos a tener un debate en la Comisión de Legislación Penal. Están los proyectos de Patricia Bullrich, por ejemplo. Está la expectativa de qué va a pasar con esta nueva serie de leyes que presentaría Federico Sturzenegger, que todavía no tiene cargo en algún ministerio, pero ya estamos hablando de la ley Hojarasca con la nueva seguidilla de proyectos. Y un poco vamos a conversar cómo se está ordenando la oposición. Me parece que hay que prestar atención, cómo se está ordenando el peronismo, cómo se está ordenando el radicalismo. Hacemos coalición federal, que tienen que empezar a plantear su propia agenda, ¿no? Hasta ahora fue el eje monotemático de la ley bases y el paquete fiscal durante 6 meses, y ahora cada uno va a intentar de introducir algunos temas con otros que te dicen, no, mejor no hagamos nada por un par de meses, dejemos que esto discurra un poco, a ver qué pasa, los coletazos de la ley bases, que no vaya a ser que Javier Milei nos eche la culpa a nosotros por lo que pase en las futuras semanas. Así que hay una discusión interna en el sentido sobre cómo se va a ordenar la oposición. Justamente hoy es una fecha clave en la historia del peronismo, 50 años de la muerte del general Perón y actos recordatorios en San Vicente, así que es otro de los datos políticos del día. Pero vamos con una cuestión central, recién hablábamos con mis compañeras, por el mes de julio, que es la cuestión climática. A ver, ¿qué tenemos? Porque estábamos mirando el pronóstico adelantado, dice que viene mucho frío para la próxima semana. Ahí tenemos, hoy no, es un día bárbaro, ayer también fue un domingo hermoso, ahí tenemos máximas y mínimas, 11 grados ahora, la máxima va a ser de 18 grados y el miércoles tenemos una máxima de 12, pero bueno, les estaba contando yo porque miré el pronóstico, vienen días muy fríos para cuando termine esta primera semana de julio. Bueno, dicho esto, enseguida estamos con las placas, con todo lo que han trabajado tanto Ramos como Caferata, pero quería volver con este tema, Caro, porque la verdad que había como mucha expectativa para pasado mañana discutir la cuestión del presupuesto universitario y además, me dice Ramos, tengo un montón de data sobre lo que pasa entre De Loredo y Jacobiti. No sé si un Ramos, montón, pero sí cositas de último momento, si se quiere, ¿no? Recordemos a ver de dónde venimos. La UCR había pedido una sesión especial para este miércoles, la pidió, ¿te acordás en la sesión por el tema jubilatorio? Donde se pidió tratar los proyectos sobre tablas, no se consiguió el número y el radicalismo de alguna manera para manifestar un compromiso de querer tratar el tema, pide esta sesión especial para el día 3 de julio. Porque el peronismo le pedía que la acompañara en el tratamiento sobre tablas. Exactamente. No, pasemos a julio. Exactamente. La habían pedido, bueno, pasó mucha agua bajo el puente, ¿no? En todo este tiempo, en el medio de la discusión por la ley bases y en el medio, Pato, un pedido del gobierno nacional al radicalismo para que posterguen de alguna manera, que tengan un gesto hacia la Rosada de postergar el debate educativo, más teniendo en cuenta que con la restitución del impuesto a las ganancias y con los cambios en el impuesto a los bienes personales, las provincias van a recibir, más con ganancias, mayor recaudación, ¿no? Es impuesto coparticipable. Exactamente, con lo cual aliviaría un poco las finanzas de las provincias que ya con la eliminación del FONI vienen bastante quebradas de alguna manera en ese sentido, ¿no? Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Finalmente, el viernes a última hora, Rodrigo de Loredo decide postergar la sesión efectivamente para el mes de agosto, todavía sin fecha. Algunos diputados se enteraron medio sobre la marcha de esta decisión. El viernes esto. Viernes a última hora. Claro, porque acá el viernes hicimos el programa y no sabíamos nada. No sabíamos nada, hasta la tarde no se sabía. ¿Por qué? Porque lo estaban dialogando con gobernadores, Pato. Tampoco fue un tema del fin de semana en los diarios, digo. No. Muy poco, ¿no? Pero sí se estaba discutiendo, por lo menos lo que me dicen el radicalismo, con los gobernadores.
Hoy, hace unos minutos nada más, Emiliano Jacobiti, que es vicerrector de la UBA, sí, salió con los tapones de punta contra la decisión de postergar la sesión, planteando que esto contribuye al desguace de las universidades, que dicho sea de paso, a mí me dicen que no están recibiendo los fondos prometidos. ¿Te acordás que la Nación había prometido este famoso aumento del 270% para gastos de funcionamiento, que primero se había otorgado unilateralmente a la UBA, luego se extiende al resto de las universidades, pero lo cierto es que esos fondos no están llegando en su totalidad. Tampoco se está activando la Universidad de Río Tercero. ¿Te acordás, Pato, que sí, era un reclamo que bajaba desde Córdoba? Tampoco hubo novedades en ese sentido. Y bueno, todo forma parte un poco de la discusión interna del radicalismo, ¿no? Respecto de qué hacer con un tema tan sensible y tan paradigmático para este bloque como es el tema universitario. Bueno, el viernes, recordamos, estuvieron también por la tarde los anuncios económicos del ministro de Economía, del presidente del Banco Central, y está siempre esa cuestión que nos señaló a nosotros, hablando el viernes, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, sobre un gobierno que dice: estamos aliviados porque se votó la ley, pero la verdad que necesitamos una colaboración de básicamente el Fondo Monetario, y ahí hay diferencias sobre cómo encarar esta etapa. Entonces, la verdad que la asistencia del fondo no está garantizada, y es un tema porque mientras tanto lo que pasa con los productores agropecuarios es que están demorando liquidaciones, y la cuestión central es que faltan dólares. El gobierno venía de un banco central abajo en reservas de 11.000 millones, ahora habrá que ver si son 2.000 para arriba, 1.000 para arriba, pero faltan dólares, y es un tema central para lo que es este tramo del año, el segundo semestre. Bueno, María Caferata, lo suyo. Sí, dale. no, y hacer una aclaración. Sí. También esta situación explica un poco la dificultad que encuentran muchos sectores de la oposición para encontrar una estrategia, ¿no? Claro. Las ¿La cuestión económica decís? La cuestión Claro, económica, claro. y el hecho de la intención de algunos sectores, vamos a identificarlo más particularmente en el peronismo, la izquierda y ese sector del radicalismo en el cual se referencia a la línea Facundo Manes, e incluso Jacobiti, como mencionaba Carlos recién, que salió a objetar la decisión de la línea de Rodrigo de Loredo, de decir, bueno, lo que tenemos que hacer ahora es marcar nuestra agenda, incomodar al gobierno y empezar a avanzar con esas leyes que sabemos que como oposición más o menos podemos encontrar algún punto en común, que no son muchas a esta altura del partido. Una fue jubilaciones y la otra es todo el tema educativo. Ahora, vos te encontrás del otro lado con unos sectores que dicen, no, esperemos a que el gobierno celebre que se sacó la ley bases y que sean los propios números de la economía los que den cuenta de cómo está la situación. Que no le demos incluso, una perdóname, excusa. el macrismo señaló algo por el estilo. Macrismo es eso, por eso a eso iba. Ahí vos también lo tenés, a la línea tenemos una discusión que se va a resolver esta semana, hay que prestar atención qué pasa con el PRO, porque el 4 se iba a definir la asamblea del PRO. ¿No es cierto? Que la iba a presidir Patricia Bullrich, y están habiendo conversaciones de que probablemente Mauricio Macri lo quiera desplazar. Como esta dinámica respecto colega del Perfil dijo que eso no va a ser así, que ya está todo resuelto. Ya era una discusión no que se estaba hay acuerdo dando para Bullrich, en el mismo recinto. Sí. Vos veías el intercambio entre la línea más bullrichista, que serán 8, 10 diputados, y los macristas, que son la gran mayoría. Había tensiones ante la expectativa de la decisión que había tomado Macri, que recordemos que la Cámara de Diputados responde directamente con el presidente del bloque, que es Cristian Ritondo, con una discusión que viene de larga data, que tiene que ver incluso con quién está ocupando la presidencia de la Cámara de Diputados. Macri siempre quiso que la ocupara el propio Ritondo, y Milei decide que vaya a manos de Martín Menem. Pero bueno, un poco, y a esto lo llevo también a lo que vamos a charlar un poco ahora, la discusión que está habiendo por cuál va a ser el perfil del PRO y cómo va a ser la dinámica de las estrategias del armado para las elecciones del año que viene, si se van a fusionar el PRO y la Libertad Avanza, si se va a armar una coalición con un nuevo nombre, si cada uno va a mantener su autonomía o si no se va a terminar blanqueando el cogobierno, que son estas discusiones que se está dando en la previa. Bueno, tienen como principales referentes de la posición interna a Macri, que
que es el presidente del partido, el fundador y el líder indiscutido, con Patricia Bullrich, que está teniendo una postura más alineada a la libertad de avanzar. Sí. Bueno, enseguida viene María Cafferata, digamos dos cosas. Hablando de lo que vos decías, María, me tocó el viernes hablar el sábado con alguien que yo respeto muchísimo, que es Eduardo Fidanza, un gran consultor. Fidanza dijo, hablando de esto que vos decías, María, que de los tres partidos que uno ve, el peronismo, la Unión Cívica Radical y el PRO, el que peor la tiene en materia de imaginar un futuro justamente es el PRO, es el que está más complicado. El peronismo tiene lo suyo, la Unión Cívica Radical también, pero para el PRO la verdad que es muy, muy complejo cuando vos te pones a mirar en detalle para dónde van y bueno, la verdad que las señales son como difíciles. Hay algo muy curioso que sucede, que es que los diferentes sectores de la oposición piensan que el otro la tiene más difícil en términos de representación, ¿no? Vos tenés por un lado Fidanza, el peronismo, te dicen, bueno, nosotros tenemos un problema, no tenemos liderazgo, estamos un poco a veces algunas filtraciones en algunas votaciones, nos estamos dando y estamos recuperándonos de la derrota electoral, pero al menos no somos el PRO. Claro, exactamente. Y el PRO te dice, bueno, nosotros está bien, tenemos una discusión en términos de si nos alineamos más o no, pero la identidad de nuestro partido se sostiene, tenemos nuestros votantes, al menos no somos el radicalismo, que no pueden ponerse de acuerdo en al menos una sola votación. Y el radicalismo dicen, bueno, un poco tienen razón. Ahí estamos, por eso ya estuvo Ramos contando lo que pasa entre Jacobiti y De Loredo. Bueno, la hora 11 de la mañana, 17 minutos, vamos con reforma penal, Cafferata. Dale. Es que toda era previa para esto, porque Patricia Bullrich presentó muchos proyectos de ley, muchos habían estado originalmente adentro del proyecto de la ley base, se recuerdan, pero que se quitó en la versión primera de la discusión. Y en el marco de esta interna que está teniendo con Mauricio Macri por el liderazgo del PRO, Patricia Bullrich tiene intención de ganar liderazgo. Sabe que tiene un problema porque Mauricio Macri sí es el presidente y es el fundador y quiere recuperar protagonismo de la mano del Congreso. Ya logró el dictamen de uno de sus proyectos que tenía que ver con el de datos genéticos y quiere avanzar en las otras tres iniciativas y estamos esperando incluso que llegue el proyecto de baja de la edad de imputabilidad hasta los 13 años. Uno de los proyectos más importantes que había presentado en su momento la ministra de Seguridad tenía que ver con el orden público, ¿no? Este proyecto que tenía que ver con dos cuestiones. Por un lado, defender el ejercicio de la legítima defensa de los ciudadanos y por el otro lo que tiene que ver con el debido cumplimiento del deber del accionar de las fuerzas de seguridad. Esto es un poco casi la línea ideológica estructural de Patricia Bullrich que la planteó durante la campaña y la ha seguido sosteniendo en tanto ministra de Seguridad y que ella quiere hacer fuerte en el Congreso para ganar protagonismo también dentro de su discusión interna. Pero bueno, vamos a ver a qué sostiene este proyecto que se va a seguir discutiendo esta misma semana con la posibilidad de que tenga dictamen e incluso que se pueda llevar el recinto. ¿Esta semana? No, esta semana no. Esta semana la idea es llevar al dictamen, pero la idea es llevarlo al recinto. La idea es también del propio gobierno de no ceder la agenda y el protagonismo legislativo. Y también una curiosidad, a mí me comentaron que hubo intentos de algunos sectores del PRO de incluir algunos de estos proyectos adentro del debate de la ley bases. Es decir, se iba a tratar la ley bases, se iba a tratar el paquete fiscal y también tratar algunos de los proyectos penales, pero se dieron cuenta que ya era demasiado larga la sesión, entonces no se podía, pero hay un interés muy fuerte del burrichismo de darle empuje a estos temas, así que es probable que la agenda de las próximas semanas esto lo tenga como conociendo lo que venimos hablando, Cafferata, y lo que contaba recién Caro sobre el radicalismo, va a haber que contar muy finito para juntar 129 votos para este proyecto. Es muy complicado. Te diría que casi es más clara la división en la UCR acá que en el tema educativo. Con el tema educativo es clara también la división, pero bueno, nada. No, te diría incluso que es más clara la diferencia en los temas penales, porque en los educativos la línea tal vez más cercana al oficialismo, que es la de Loredo, ha mantenido posturas en defensa de lo que reclaman los rectores y algunos sectores, que es diferente en estos otros casos. Acá va a estar mucho más marcada la diferencia. Pero bueno, vamos a una de las patas. Una es una reforma del Código Penal y que modifica, por ejemplo, el artículo 34 que refiere a cuándo no son punibles algunos actos. Una de las modificaciones que incluye es que no va a ser punible quien lastimare o incluso asesinase a un policía que obrase en cumplimiento de su deber. Y acá está la modificación. A ver.
la proporcionalidad de la fuerza empleada por el policía, por el agente de la fuerza de seguridad, va a ser siempre interpretada, en casos de duda, en beneficio de la propia fuerza de seguridad. Esto es el caso Chocobar, básicamente, ¿no? Básicamente, sí. Y cualquier caso que después derive en denuncias de violencia institucional, lo que sostiene la modificación del Código Penal es la prioridad que se le da a la versión de la interpretación policial, ¿no? Es el hecho policial interpretado por la misma policía, lo cual ya generó bastantes cuestionamientos de algunos organismos de derechos humanos, principalmente Correpi, ¿no? Sí. Que es la coordinadora contra la represión institucional. Bueno, este es uno de los puntos fundamentales que hacen a la defensa ideológica de la propia Patricia Bullrich de proteger a las fuerzas de seguridad con lo que ella interpreta que es un garantismo institucionalizado por parte de la justicia y los organismos de derechos humanos. Vamos a la próxima placa. Que la próxima placa, perdóname, es específicamente una ley para un caso particular. Sí. ¿Es eso? Es el artículo de Chocobar. Eso claro, es exactamente. Defensa de un agresor alejándose, claro. Sí. Es cuando recordamos el policía dispara. Exacto. Claro, y te acordás, Pato, Caro, la puesta en escena que hizo la propia Bullrich, simulando el debate de comisión de la primera versión de la ley bases, cuando este mismo artículo estaba dentro del proyecto, con ella haciendo lo mismo que había hecho bueno, hay un doctor Soto, que era el abogado de Chocobar y que es alguien muy cercano a Patricia Bullrich. Exactamente. Sí. Pero bueno, a ver, para completar un poco la idea, defensa de un agresor alejándose se refiere a un agresor alejándose de la escena del crimen, disparando de atrás, o sea, tiene que tener un arma, y esta es otra aclaración que modifica. No importa si el arma es real o falsa. Claro, si la policía identifica que el agresor se está robó a una persona, ¿no? Por ejemplo, y se está yendo en una moto y empieza a hacer que dispara o parece que tiene un arma, aunque sea de juguete, es legítima defensa y no, más que legítima defensa no es. Obra... repeler. Lo repele y si lo mata no puede ser punible. Claro. Esa es la principal. Vos no sabés, el policía no sabe si el arma es un arma de mentira o de verdad. Sí. Claro. Una discusión que incluso se dio con mucha intensidad en Estados Unidos, que llevó a muchos motines y muchos levantamientos en algunas ciudades después del asesinato de algunos niños negros que por ejemplo estaban jugando con armas de juguete y bueno, con la misma dinámica de que no importara si fuera de juguete o no, sino que la interpreta, bueno, si la interpretación de la fuerza de seguridad si está en peligro o no está en peligro. Y después otra aclaración, porque si bien el núcleo un poco de la reforma tiene que ver con la defensa de las fuerzas de seguridad para que puedan trabajar con tranquilidad, como lo dice la propia ministra de Seguridad, tiene también hace foco en la víctima, ¿no? Y en la legítima defensa de los ciudadanos comunes y hace algunas modificaciones para que no sea punible cuando, por ejemplo, un ciudadano común se defiende frente a el escalamiento, ¿no? Que es que te trepen por la pared de tu casa, sea de día o de noche, antes solamente se establecía de noche, o te rompen la puerta de tu casa, bueno, la legítima defensa de que si vos matás a una persona o la herís de gravedad, no termine siendo punible. Vamos a la próxima placa. Sí. Otro punto que modifica, que fue muy cuestionado por organismos de derechos humanos. Prohíbe la indemnización para las personas que habían incurrido en algún tipo de acto delictivo por las consecuencias que ese acto delictivo puede haber tenido. Es decir, si vos estabas robándole a una persona y un policía te ve y te mata, vos no podés, la familia, o si te hiere de gravedad nada más, vos no podés pedir una indemnización porque estabas incurriendo en un acto delictivo. Eso es que tiene que ver directamente con las personas imputadas y los que estaban incurriendo en un acto delictivo. Y suma otra cosa, ¿no? Que también fue cuestionada. Los familiares de esa persona que haya sido, por ejemplo, asesinada, no van a poder ni demandar al Estado ni a la policía, ni van a poder actuar como querellantes en el juicio que se haga después en el caso de que se avance por una denuncia de violencia institucional. Esto es biblioteca contra biblioteca, difícil esto, difícil de instrumentarlo. Un abogado con algunas herramientas legales te lo discute a esto. Bueno, y ahí va lo que decías vos, Pato, de vamos a ver qué se modifica en el dictamen final, qué es lo que le piden Hacemos Coalición Federal y qué es lo que le piden en el radicalismo. Porque de vuelta, hay un motivo por el cual este proyecto de ley no pudo ser introducido y debatido adentro de la ley bases, que tienen que ver con las objeciones varias que había dentro de la oposición dialoguista, y esas oposiciones siguen vigentes, así que hay que ver cómo se traduce después en un dictamen común, si el oficialismo y ese sector del PRO quiere efectivamente convertirlo en ley. Y creo que queda una última placa para finalizar,
Aumenta, esto tiene que ver con el capítulo más referido a las movilizaciones, ¿no? En un contexto que, recordemos, todavía hay 5 personas que continúan detenidas en el penal de Seiza, luego de la manifestación que hubo en contra del rechazo cuando estaba debatiendo la ley bases y el paquete fiscal en el Senado. Bueno, aumenta las penas por atentado contra la autoridad, que son las penas que por lo general se aplican en los casos de las manifestaciones. Lleva de 1 año a 3 años y 6 meses por intimidación o fuerza, y lo lleva de 4 a 6 años por el hecho a mano armada, que puede ser un palo, ¿no? Que decir, y que lo importante es que lo hace escarcelable. Así que bueno, esto es uno de los proyectos más importantes que son de la autoría de Patricia Bullrich, que vamos a destacarlo, tienen la firma del propio Javier Milei, ¿no? Como en un gesto de respaldo muy claro del presidente hacia su ministra. Ayer la respaldó otra vez con el tema Loan, la respaldó explícitamente cuando salió. Y te pregunto, ¿esto a qué comisión va? ¿A justicia? ¿Dónde iría? Legislación penal es la cabecera del debate. ¿Irá a 2 comisiones o era una sola? No sabemos. No, son 2 comisiones que se van a reunir este miércoles de nuevo, y hay que prestar atención a ver si finalmente hay dictamen o si continúa con el debate de expertos como se estaba dando hasta ahora. Sí, legislación penal y seguridad interior es la otra, y las 2 presididas por diputados que responden claramente a Patricia Bullrich, que son Laura Rodríguez Machado del PRO y Alejandro Bongiovanni, también del mismo bloque, ¿no? Bueno, está pendiente el testimonio del diputado de la Libertad Avanza, Lisandro Almirón, también de Julio Cobos, el radical mendocino. Vienen enseguida, también Caro Ramos. Ahora la pausa, ya volvemos. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración, y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas.
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Muy bien, 11 de la mañana con 32 minutos, estamos en orden del día y vamos con el testimonio de un hombre de la provincia de Corrientes, el diputado Almirón. Recién estaba contando varias cuestiones que se vienen en materia de seguridad. María Caferata, y Almirón dice lo siguiente, a ver. La verdad que fue una sesión intensa. Creo que mucho más de la discusión esta del artículo 81 fue volver a argumentos que ya se habían escuchado y en definitiva lo importante es que se le dio un tratamiento a una ley, creo, como lo decía ayer, una de las leyes más importantes y trascendentes de los últimos tiempos. Y todo el equipo de La Rosada estuvo pendiente del tratamiento de la ley, como lo ha sido en todas las instancias, ¿no? Tanto en el plenario como aquel recordado pase a comisión, como después de vuelta a tratarla en Cámara de Diputados, en Senado y finalmente ahora en la Cámara de Origen dando la sanción. Bueno, ahí estamos. Y ahora vamos con Caro Ramos. ¿Y qué tema que la ocupa y la preocupa tanto? Traje un tema muy nerd, me lo acaban de calificar de esa manera, pero que a mí me encanta y tiene que ver con la labor del Congreso. Y es un debate que pasó de manera casi subterránea, te diría, la semana pasada, mientras se definía, digamos, las últimas negociaciones de la ley bases, se reunió esta comisión que por ahí no tiene tanto rating, Pato, pero que es importantísima. Es la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento. La preside los Penato. La preside los Penato, diputada del PRO, ex secretaria parlamentaria del bloque, ahora es vicepresidenta. Muy conocedora del reglamento. Una de las más, te diría, junto con, bueno, otros diputados no voy a mencionar, pero son muy poquitos igual los que conocen tan en detalle el reglamento de la Cámara. Así que la diputada de los Penato asumió como presidenta de esta comisión y propuso un debate que a mí me pareció muy interesante, porque tiene que ver con, y como dice el título de las placas, las leyes con impacto fiscal. Estamos claramente en un gobierno donde la bandera un poco es esta de no hay plata. Milei ya dice que el déficit fiscal es algo del pasado, ¿no? Apuntando hacia adelante, amenaza con vetar cualquier ley que se interponga en ese camino, como el caso de las jubilaciones, donde justamente el presidente calificó como degenerados fiscales a los diputados que habían aprobado esta mejora del 8%, que dicho sea de paso todavía está pendiente de tratamiento en el Senado. Bueno, ¿qué es lo que se debatió la semana pasada? Proyectos que buscan generar básicamente una discusión más informada de las leyes que tienen impacto fiscal. ¿Qué es lo que sucede? Usualmente los diputados y senadores también, cuando presentan proyectos,
no dicen en esos proyectos cuánto va a ser el costo fiscal, ni tampoco dicen cuál va a ser el origen de los fondos. No suelen decir cómo se van a financiar. La trampita, de alguna manera, que ponen es que se financiará con reasignaciones presupuestarias que puede hacerlo el jefe de gabinete porque tiene las facultades para hacerlo. Es una manera de tirarle la pelota al jefe de gabinete, cosa, ¿no? Es prácticamente imposible. Alguna ley, Caro, que no tenga ningún impacto fiscal, puede haber alguna, pero son minorías entre las minorías. Absolutamente. Toda significa alguna erogación. Mira, justo una diputada en el debate, Paula Omodeo de Tucumán, que tiene un proyecto presentado, dijo, de los 2.000 proyectos que se presentan en un año, más o menos 900 van a presupuesto. Con lo cual te está dando la pauta que una buena parte tienen impacto fiscal. Bueno, justamente entonces se debatió este tema. Y hay como dos vías, ¿no?, para abordarlo, que no hubo dictamen, esto hay que aclararlo, no hubo dictamen, pero sí se acordó en avanzar en dos vías paralelas. Por un lado, una reforma del reglamento interno, ¿para qué? Para que los proyectos tengan que indicar justamente cuál es el costo y cómo se financiaría. Más o menos esa es la idea, a grosso modo, de los distintos proyectos. Y la segunda idea, Pato, es la de modificar la ley que creó la OPC, la Oficina de Presupuesto del Congreso. ¿Y cuál es esa ley? Se sancionó en el año 2016 una ley muy debatida y que tuvo consenso, creo que salió por unanimidad en la gestión de Macri. Y la verdad que con cualquier diputado con el que hables te habla bien de la OPC, ¿no? Claro. Claramente un organismo técnico que justamente está pensado para asesorar a los legisladores en materia presupuestaria sin emitir opinión. Son solo datos. Y además los periodistas usamos habitualmente esos informes, están escritos de una manera tal que son fáciles de entender y son muy útiles para, como insumo para las discusiones Presidida esta oficina durante mucho tiempo por un señor que había sido clave en el manejo del presupuesto en por lo menos 3 o 4 gobiernos, porque si no me equivoco, estamos hablando de Marcos Macón, había hecho algo con Cavallo, algo también con lo que era la Alianza y después siguió en tiempos de Kirchner. Absolutamente. El mandato de Macón terminó y ahora asumió Gabriel Sterelles, que participó del debate en la Comisión de Peticiones. Sterelles un poco moderando las expectativas de los diputados diciendo, está bien, pero fíjense porque ver más demanda a la OPC hay que ver porque la OPC tiene alrededor de 20 analistas nada más. Esta cifra la dio en el debate, 20, digamos, especialistas, que es muy poquito, es un trabajo, ¿no? clave, claro. Muy poquito y reciben muchísimas demandas ya de por sí. Pueden, digamos, sostener el nivel de respuesta, pero no es nada sencillo con tan poca dotación de personal. Bueno, vamos a ver quiénes presentaron proyectos en estas dos líneas que te decía, ¿no? Reforma del reglamento por un lado y modificación de las funciones de la OPC por el otro. Silvia Lospenato, por supuesto, tiene uno que lo viene presentando desde hace ya bastantes años. Carla Carrizo, de la UCR, del sector de evolución. Romina Díez, que es diputada por Santa Fe, de La Libertad Avanza. Paula Omodeo, del Monobloque Creo. Y Juan Manuel López, de la Coalición Cívica. Vamos a ver en la próxima placa algunos detalles de lo que dicen los proyectos. Bueno, perdóname, te hago una consulta. ¿El peronismo por qué no está anotado? No tiene proyectos. Unión por la Patria no presentó, pero Paula Penaca, que es la secretaria parlamentaria del bloque, sentó un poco la posición en el debate, dijo, miremoslo con atención porque esto puede llegar a significar una autolimitación a los propios diputados, ¿no? De que ponerle este requisito de decir cuánto cuesta un proyecto a veces es difícil de cumplir, porque también lo que le decían a los Penato es, mirá, yo no tengo la cantidad de asesores necesaria para estimar cuánto cuesta mi proyecto, la verdad es que no. Y ahí los Penato, ¿qué contestó? Bueno, reasignemos los más de 7.000 empleados que tiene el Congreso, algunos, digamos, cuya función no está demasiado clara, bueno, usémoslos para este tipo de tareas, ¿no? Del lado de los Penatos. ¿Estás del lado de los Penatos? Bueno. Me parece, qué sé yo. Porque ¿sabés qué? Mira, ¿sabés qué me acordaba? Hace mucho tiempo acá en el Congreso había un oficialismo de turno que tenía muy baja calidad en materia parlamentaria. No estaban presentando nada. Y le digo a un oficialista, le digo, che, ¿qué pasó que no presentan nada? Cualquier ley que presentes es plata. Y no tenemos plata, me decía. La verdad, es eso, ¿no? Sí, digo, todo lo que... Digo, si el gobierno está apretado,
bueno, cualquier ley que saques, salvo alguna cuestión muy educativa por ahí o muy cultural, la mayoría, todas significan plata. La mayoría, y si no tenés los recursos, ¿viste? Digo, me parece más realista y menos voluntarista esto, pero Por bueno. eso cuando Milei habla de generados fiscales, lo que decían es cómo se va a financiar el tema jubilatorio. Que si bien en la oposición tenían una respuesta preparada, que era, miremos el gasto tributario, eso no estaba en la ley. En la ley no estaba el claro, no te dicen, se iba a financiar. Fíjate, para financiar esto, fíjate lo que pasa en Tierra del Fuego. Exactamente. Bueno, por eso las propuestas son, por un lado, que todos los proyectos de ley que tengan impacto presupuestario deban consignar el costo y la fuente de financiamiento, por un lado, y por otro lado, que ningún tema pueda ser tratado en presupuesto sin contar con un informe de la OPC, ¿no? Esas son las dos grandes propuestas. Y tenemos más en la próxima placa. Perdóname, ¿esto lo propone los Penato? Son las ideas de los todo. Diferentes proyectos. Porque parecería una gran bandera de la Libertad Avanza. No, bueno, la Libertad Avanza, el proyecto está bastante en línea con los Penato y con la diputada Modeo, ¿no? Esto de que los proyectos digan cuánto cuestan y de dónde van a sacar el dinero. Claro, te hago una consulta. ¿No podría generar un poco algún problema que se dilate el debate en el caso de tener necesidad sí o sí de presentar un informe de la Es que seguramente oficina, más en esta frente a esto que vos decís que solamente tienen 20 asesores, analistas que están trabajando? Yo creo que sí, que es un peligro porque además muchas veces pasa que se dictaminan proyectos en presupuesto y el informe de la OPC llega después del dictamen a veces y lo tienen recién cuando están debatiéndolo en el recinto. Lo que dicen acá es, tengamos el informe antes, que no sea vinculante igual, no es que el informe va a tener que decir sí o no, pero que sí lo tengamos como insumo antes de dictaminar, ¿no? Esa es un poco la idea, pero sí coincido en que puede llegar a dilatar los debates. Otra propuesta que está en esta placa, que es de Carla Carrizo, porque Carla Carrizo trabaja mucho los temas de infancia y adolescencia, y ella decía que usan mucho los informes de la OPC. Bueno, ella propone que todas las comisiones puedan pedir informes a la OPC, no solamente la de presupuesto. Que esto también, lo que advertían en la OPC es guarda, no generemos un cuello de botella, ¿no? Que le lleguen millones de demandas de todas las comisiones cuando la OPC básicamente no da abasto, ¿no? Para decirlo en términos más coloquiales. Bueno, esta es la propuesta de Carrizo. Y por último, la de Juan Manuel López, es que la OPC tenga que realizar informes periódicos sobre el gasto tributario, que es la famosa separata que mandó Massa en los últimos 2 presupuestos, creo. Bueno, eso lo hacía el Ministerio de Economía. Acá lo que pide López es que lo tengan todos los años y que lo haga la OPC. López ya sabemos que es un claro detractor del régimen de Tierra del Fuego, entonces tiene especial interés en que avance ese tema, pero sería sumarle una función más a la OPC. En definitiva, lo que acordaron es seguir debatiendo, porque este predictamen que se iba a firmar no se llegó a firmar, van a seguir buscando consensos y seguramente en la próxima reunión ya lleguen con un acuerdo más cerrado sobre el tema. A mí, ¿sabes qué? Yo te escuché y yo me acordaba, ustedes a lo mejor se acuerdan, porque fue, si no me equivoco, en la gestión de Alberto Fernández, que se debatía un proyecto, que era un proyecto poco costoso y por un caso muy particular, que era que chicos con problemas oncológicos tuviesen a su disposición un pase para viajar en micros. Era básicamente, recuerdo un chico que vivía, me parece que en Salta o en Jujuy, que necesitaba ser trasladado, los padres no tenían plata, entonces se instrumenta una ley a partir de la cual si vos tenés el diagnóstico, tenés un problema oncológico, podés viajar gratis. Que es una cuestión, me parece, sencilla de instrumentar, que no era complicada, no creo que sea una erogación demasiado importante. Pero si eso no está bien instrumentado, pasa un año y después llega un chico con el mismo problema y te dicen, che, tenés que instrumentarlo en la provincia de Salta, hay problemas de jurisdicciones, no están los papeles suficientes. Me parece que, digo, no está mal que la cuestión tenga fundamento y que la ley no se pierda en lontananza después de un tiempo, me parece, ¿no? Pero bueno. Sí. Y yo creo igual principalmente lo que comentaba Caro, que tiene que ver con un poco el clima de época, ¿no? Sí, claro. De que no hay la lógica esta de no hay plata para avanzar en la gran mayoría de los proyectos que diferentes sectores de la oposición o incluso el oficialismo querrían avanzar. Entonces lo que vamos a tener es una justificación numérica sobre qué requeriría para avanzar en algunas iniciativas estas cuestiones. Y ahí, bueno,
no en términos de trabas de solamente por la dilatación que puede haber debate, que en todo caso se dilatará que 1 o 2 semanas, sino conceptualmente de cara a la opinión pública de esto que quieren hacer requiere tanta plata para el Tesoro Nacional, por ejemplo. Va en esa línea ideológica, me parece, principalmente. Sí, y está la reasignación de partidas, que también es una decisión política e ideológica. Claro, el jefe de gabinete puede reasignar partidas, pero el que está reasignando facultades es el Congreso. Claro. Porque él no es el Congreso que está diciendo saquemos de acá para poner acá. No. Lo habilita el jefe de gabinete, lo cual se puede hacer, pero lo que los Penato decía, esto es una trampa, ¿no? Porque en realidad, además la ley de administración financiera dice en un artículo que no se pueden sancionar leyes sin estimar o sin prever de dónde van a sacar los fondos para sostenerlas. Bueno, parte del debate, ¿no? Ahí estamos, ya seguimos, pero antes la palabra de Julio Cobos, el ex gobernador de Mendoza, el ex vicepresidente, diputado por la provincia cuyana. Dale. Creo que se termina una etapa, el gobierno consigue, ¿no?, en las condiciones que seguramente lo hubiera deseado. Pero bueno, esto lo llevó a tener gimnasia legislativa un poco, a aprender que hay acuerdos que se pueden materializar, y de esta manera obtiene 2 paquetes de leyes importantes, tanto la ley base como el paquete fiscal, y ahora la pelota está en el Ejecutivo. Ahora tiene que instrumentar dentro de las facultades que le ha dado el Congreso por estas 2 leyes, bueno, instrumentar políticas de gestión, ¿no? Una cosa es contar con las autorizaciones y otra cosa es gestionar. Así que viene una nueva etapa para el gobierno y también para la oposición, que hemos estado fundamentalmente abocados a temas del Ejecutivo, porque este conjunto de leyes, bueno, nos ha llevado prácticamente a afectar la máxima atención y ocupación, y ahora también hay una agenda legislativa que van a construir los propios bloques que integran el cuerpo, ¿no? Claro. Así que esto como primera reflexión. Después, como segunda, el gobierno creo que entra también en un punto de inflexión. Ha basado toda su gestión en conseguir superávit fiscal, pero estas cosas, como la ha materializado, como la ha llevado a cabo, requiere que empiece a ver las consecuencias que ha tenido esto en materia de obra pública, solucionar el tema del presupuesto universitario, las cuestiones vinculadas a salud. Hay temas pendientes con las gobernaciones por el tema de caja de jubilaciones. Bueno, hay un montón de áreas que hay que empezar a gestionar, y convengamos que la situación referida o reflejada, mejor dicho, en los parámetros sociales que dan las encuestas, está claro que debemos empezar una etapa de crecimiento y desarrollo para combatir la pobreza que se ha incrementado, para combatir el desempleo que se ha incrementado, para lograr el crecimiento de la economía, dado que el PBI ha caído. Así que bueno, todas estas cosas creo que conllevan al gobierno a abocarse a una segunda etapa. La primera etapa era conseguir los instrumentos que supuestamente el gobierno necesita. Bueno, ya los tiene. Entre el DNU, la ley base y el paquete fiscal, tienen más que suficientes instrumentos para implementar. Bueno, van a ser importantes estos minutos hasta el final, porque pregunto, ¿de qué lado está Cobos? Digo, no, la verdad, ¿no? Porque del lado de Loredo, que dice, che, partimos para agosto el tema de los recursos universitarios, está más cerca de Jacobiti. Y la otra pregunta es, ¿qué pasa con Pichetto? Porque estuvimos hablando hoy, o con el bloque, estuvimos hablando del peronismo, del radicalismo y del PRO. Pero en esto que es la cocina de diputados, para donde vaya el bloque de Hacemos es fundamental. Y lo mismo el diputado Cobos, ¿no? ¿De qué lado está Cobos? Uno no lo veía
tan alineado con el gobierno recién. No, Cobos Sí. tiene uno de los proyectos del tema FONID es de Cobos, ¿no? Sí, Así sí. que él tiene interés Sí. en el Sí. tema. Cobos es medio un agente libre. Totalmente. Es mendocino, es decir, que responde al gobernador Alfredo Cornejo, que ya sabemos es de todos los radicales el que está más alineado con Javier Milei. Sí. Y en muchos casos actúan de la manera que le pide su propio gobernador, pero mantiene cierta autonomía. Sí. No está casado, exactamente. No está casado y muchas exactamente. veces ha tenido una mirada muy crítica en lo que tiene que ver precisamente con los proyectos educativos. Y fue clave, no sé si se acuerdan, en la previa cuando se estaba debatiendo cómo iba a ser el dictamen de ley bases sobre si iba a entrar o no Aerolíneas Argentinas, Sí. Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina. Y fue muy novedoso que el propio Cobos intervino para defender la postura de que no tenían que entrar esas 3 privatizaciones, Claro. porque había sido el propio Abdala, el propio oficialismo, el que las había quitado. Sí, y en sí, un sí. contexto en el que el radicalismo estaba discutiendo internamente sobre si acompañaba o no la versión de la Cámara de Diputados, bueno, Cobos, que estaba en pues, un lugar intermedio, termina anticipando lo que Sí. va a definir todo el radicalismo, que es efectivamente correr estas 3 privatizaciones y ratificar la media sanción del Senado. Sí. No, a favor de Cobos, digo que la verdad, como no hay reelección en la provincia de Mendoza, generalmente los gobernadores terminan su mandato y se diluyen, casi como pasa en Estados Unidos. No es el caso que ha podido volver de Cornejo, ¿no? Pero Cobos se ha mantenido desde que fue gobernador y después vicepresidente, siempre ha mantenido alguna independencia y un rol político en la provincia que a otros les cuesta. Su trayectoria política tiene ¿Cómo? Cobos. Cobos tiene su propia trayectoria Totalmente, política muy claro. larga dentro del radicalismo. Claro. Fue vicepresidente de la Fue, Nación. quiero decir, rector de la Universidad fue de Cuyo, rector. pero se ha sostenido, viste que otros pasan por la gobernación y después se los traga. Y decime, ¿y cómo está el bloque de Pichetto, Nicolás Bueno, Mazol? Porque sí. yo los veo cerca de lo que dice Cobos. ¿Viste eso? Che, Sí. ya te dimos la ley, Sí, sí. ahora resolvamos las otras cosas. Sí, ¿no? un poco el mensaje del bloque de Pichetto es ahora no hay excusas, ¿no? Claro. Ahora no hay excusas, ya les dimos las herramientas que pedían, ahora es Milei el responsable de ejecutarlas, ¿no? Bueno, claramente el bloque de Pichetto se muestra como árbitro de todas las discusiones, ¿no? Fue el que Sí. frenó de alguna manera el tema de las privatizaciones, no porque no estuviese de acuerdo en privatizar esas empresas, sino con un argumento más bien legal de parlamentario. que no se podían restituir, no se podía insistir en la versión de diputados. Bueno, están en esa sintonía, ¿no? De ver qué sucede ahora con el futuro de la ley bases y esperando atentamente, como el resto de los bloques, qué va a pasar con estos múltiples anuncios que tuvimos Sí. en los últimos días, que van desde edad de imputabilidad hasta ley hojarasca, hasta reforma política, Pato, reforma electoral. Recordás Sí. que estaba incluida en la ley bases, se sacó, ahora el gobierno volvería a la carga con ese tema. Sí. Digo, discusiones hay para todos los gustos. Sí, el tema es que si el gobierno se congela en lo que fue la aprobación de la ley base, dice, bueno, tengo un número importante o el paquete impositivo. La pregunta es si vos podés repetir esas mayorías con un montón de bloques para otros temas. Me parece que habría que ir punto por punto, pero no me parece sencillo que vos repitas ese número para el tema de reforma política o para el tema de seguridad, me parece. Sí, pero son 2 objetivos Sí. distintos. El Sí. primer objetivo es marcar la agenda Sí, claro. y seguir Sí. sosteniendo la iniciativa Sí, sí, dentro sí, del sí. Congreso, mientras en paralelo, Caputo, Sturzenegger, quien sea que termine Sí, eso sí. liderando adentro de Economía, avanza en los objetivos que tiene Javier Milei a nivel macro, y después el otro objetivo, si salen las leyes mejores. Mejor. Pero hay claramente un objetivo del gobierno de seguir avanzando. Sí, el gobierno ve lo que vemos todos, lo que pasa en la oposición. Dice, si están mal parados, dale para Sí. adelante, ¿no? Y en un contexto que recordemos que la principal herramienta que tenía Javier Milei, que es el DNU 70-2023, ya empezamos a ver algunas de las consecuencias. El hecho, hoy nos enteramos que salió un decreto que busca convertir a la agencia TELAM en una agencia de publicidad. Hay que ver cómo se avanza en esta Publicidad y reglamentación. propaganda, dice, ¿no? Publicidad y propaganda que, lo que era lo que sostenían diferentes sectores de la oposición, la dialoguista y la peronista, de que había muchas cuestiones que no necesitaban la ley bases para Sí. avanzar. El caso de TELAM es una de ellas. Bueno, María Caferata, he resuelto un gran problema en mi vida. Mañana venís. Por ¿Viste? supuesto. Yo siempre te he confundido. Ya tengo una gran respuesta. ¿Y usted cuándo vuelve? El miércoles. Estamos, bueno. Perdón, el jueves. El jueves. Me cambiaron, el jueves. A las 2, muchísimas gracias. Nada más, enseguida la continuidad de TV. Buenos días.